Imagina que eres Ucrania y planeas atacar Crimea. ¿Atacarías un depósito de petróleo? Destruir más petróleo ruso reduce el combustible para las tropas de Vladimir Putin. ¿Y los trenes? Rusia depende mucho del ferrocarril para todo su tráfico de carga y pasajeros. Así que los trenes siempre son objetivos valiosos. ¿O qué tal atacar la logística rusa para evitar que el país aproveche Crimea para dañar a Ucrania? Decisiones. Bueno, ¿qué tal un poco de todo en su lugar? Eso atacó Ucrania el fin de semana, desatando una tormenta de fuego que devoró Crimea. Putin es incapaz de detener el asalto asimétrico de Ucrania, y su máquina de guerra en Crimea se está desmoronando como resultado. El 7 de noviembre, el Kiev Independiente fue uno de varios medios que informaron sobre una amplia serie de ataques que Ucrania llevó a cabo contra los ocupantes rusos en Crimea. Supervisados por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania o Fuerzas de Operaciones Especiales, estos ataques involucraron el uso de drones de largo alcance para golpear un importante depósito de petróleo, algunos trenes y varias instalaciones logísticas en toda la península anexada. Las Fuerzas de Operaciones Especiales recurrió a Telegram para declarar que las Fuerzas de Operaciones Especiales quema depósitos de petróleo enemigos en la Crimea temporalmente ocupada y las Fuerzas de Operaciones Especiales proporcionó un resumen completo. Primero fuimos al depósito de petróleo de Bardisk, cerca de una aldea con un nombre parecido. Según las Fuerzas de Operaciones Especiales, drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales atacaron el depósito de petróleo de Bardisk cerca de la aldea homónima en la Crimea ocupada. Destruyeron un tanque RBS-400 que estaba lleno al momento del ataque. Algunos detalles más provienen del Kiev Independent, que dice que Bardisk también está a solo 20 kilómetros o aproximadamente 124 millas del importante centro de Crimea, Simferópol. Según los informes, Ucrania apuntó a un tanque RBS-400 que está diseñado para almacenar varios tipos de productos relacionados con el petróleo, incluyendo crudo y gasolina. Ese tanque ya no existe. Los drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales lo convirtieron en un montón de escombros en llamas. Las explosiones en el depósito de petróleo fueron tan fuertes que los residentes de Simferópol pudieron escucharlas, informa United 24 Media en su resumen de los ataques de Ucrania en Crimea. Drones atacaron en la madrugada y las primeras explosiones se oyeron a las 2:17 am hora local. Luego ocurrió un incendio en el depósito de petróleo. Algunos detalles adicionales vienen del canal de Telegram Viento de Crimea, que también reportó la destrucción del depósito por Ucrania. Afirma que las Fuerzas de Operaciones Especiales usaron drones y misiles en su ataque. Tras la ráfaga inicial de drones que despegaron a la 1 am y llegaron a Crimea una hora después. Ucrania lanzó varios misiles, 4 de ellos, según el canal, iban hacia el pueblo con el depósito de petróleo incendiado. Alrededor de las 3 am, se reportaron 4 misiles desde Bardisk, con humo elevándose sobre el pueblo. No se sabe si impactaron en el aeródromo o en el depósito de petróleo, dice Viento de Crimea. El depósito de petróleo parece el objetivo más probable. Al crear este video, no hay información sobre un ataque al aeródromo. United 24 Media agrega que el mismo canal de Telegram ha compartido un par de videos que supuestamente muestran el ataque. El primer video parece grabado desde una ventana en Simferópol. Vemos la ciudad en sí, sin que nada llamativo salte a la vista de inmediato. Sin embargo, si miras hacia el horizonte y un poco hacia la izquierda, hay una luz extraña brillando en el fondo. Eso parece ser el viejo depósito que Ucrania atacó, y las llamas eran lo suficientemente grandes como para verse a varios kilómetros de distancia. Se comparte un segundo video, pero solo se ve oscuridad turbia. Sin embargo, se oye claramente el sonido de misiles o drones de fondo, lo que sugiere que el video fue grabado durante la destrucción del depósito, y Ucrania aún no había terminado. Mientras el depósito de petróleo ardía en Bardisk, otros drones ucranianos apuntaban a trenes rusos. Algunos fueron destruidos en el ataque con drones del 5 y 6 de noviembre, informa Militeny. Ambos llevaban vagones con productos petroleros. Los trenes estaban en un sitio de carga y descarga, pero no se sabe si los vagones eran llenados o vaciados. No importa realmente. Con esos trenes destruidos, la gasolina y el diésel destinados a los soldados rusos en el frente no van a llegar a donde tienen que estar. Rusia ahora sabe que los drones ucranianos pueden alcanzar una estación de carga que creían segura. Los 2 trenes estaban cerca del depósito de petróleo que Ucrania atacó. Agrega Ucrania Inform en su informe del 7 de noviembre, y si Rusia tenía alguna intención de afirmar que estos ataques no ocurrieron, las Fuerzas de Operaciones Especiales ya van 2 pasos adelante. Ha mostrado videos de sus drones como prueba. Ucrania logró impactos directos.
El video, que se puede ver en YouTube, parece cubrir toda la gama de los ataques de Ucrania. Comienza con uno de los drones de Ucrania logrando un impacto directo en lo que parece ser un enorme petrolero antes de cambiar a los trenes. Un dron se graba a sí mismo estrellándose contra el costado de uno de los trenes rusos, mientras los videos se intercalan con otras imágenes que muestran llamas elevándose hacia el cielo. Ucrania golpeó fuerte a Rusia, y no hubo nada que Putin pudiera hacer para detenerlo. Y luego estaban las bases de combustible. Tras destruir el depósito de petróleo y los trenes que Rusia usa para transportar combustible en Crimea, Ucrania ahora apunta a varias bases de combustible alrededor de la península. Nuevos Cielos informa el 7 de noviembre que Ucrania atacó bases de combustible en Simferópol y Bitumne. El Fuerzas de Operaciones Especiales lo confirma en Telegram, diciendo que sus drones atacaron depósitos de petróleo y almacenes de combustibles y lubricantes en Simferópol y alrededores. La aldea de Bitumne sufrió destrucción en instalaciones del parque de tanques y varios incendios. Ahora se menciona un parque de tanques en esa declaración. Quizás Ucrania golpeó más de lo que pensamos en la noche del 5 al 6 de noviembre. De cualquier manera, no se proporcionan otros detalles sobre los ataques a la base de combustible, aparte de que se registraron incendios en toda Crimea. Eso indica impactos directos. O, como a Rusia le gusta afirmar tan seguido, que restos de drones ucranianos caen del cielo y prenden fuego al combustible ruso. A Ucrania no le importará cuál opción sea. Cada litro de petróleo que se le quita a Rusia es un litro que las fuerzas de Putin no pueden usar en sus ataques contra Ucrania. En resumen, la noche del 5 al 6 de noviembre fue muy productiva para Ucrania. Varios sitios militares clave en Crimea arden, mostrando un enfoque inteligente y escalonado en los ataques de Ucrania. Fue destruido un depósito utilizado para almacenar grandes cantidades de petróleo y combustible ruso. También ha atacado varias bases de combustible que probablemente ayudaron a distribuir ese combustible por toda Crimea. Y al destruir un par de trenes, Ucrania también se ha asegurado de que el combustible que ya ha sido cargado o que estaba por cargarse no llegue a donde necesita ir. Todo es parte de una estrategia ucraniana diseñada para crear la mayor cantidad de interrupciones posibles en la retaguardia rusa, lo que lleva a asaltos rusos más débiles en las líneas del frente. Pronto explicaremos por qué esto es importante. Por ahora, uno pensaría que Rusia estaría furiosa por estos ataques en Crimea. Como suele ocurrir, el Ministerio de Defensa ruso no comenta mucho sobre lo que Ucrania acaba de lograr. Eso, según United 24 Media, que señala que las autoridades rusas no han emitido una declaración oficial. No obstante, el canal de Telegram Crimean Wind contradice un poco esa versión. Por cierto, el Ministerio de Mentiras ruso informa que supuestamente 7 drones fueron derribados sobre Crimea anoche. Eso es típico del Ministerio de Defensa de Rusia. Destaca sus supuestos logros mientras los objetivos de Ucrania arden. Sabemos de 2. Uno cayó cerca del depósito de petróleo en Simferópol y el otro por algo inflamable en Bardisk, Crimea. Wind añade antes de preguntar, ¿dónde están los otros 5? Rusia no responderá a eso, lo que sugiere que el Ministerio de Defensa ruso está, una vez más, jugando con la verdad de lo que ocurrió en Crimea. Ya existe suficiente material para probar que Ucrania destruyó los objetivos que las fuerzas de operaciones especiales dicen haber atacado. Y las afirmaciones de Rusia de haber derribado 7 drones no van a cambiar ese hecho. Todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué espera lograr Ucrania con ataques como estos? Ya hemos mencionado un par de posibles respuestas cuando se trata de debilitar a las fuerzas rusas y destruir la logística rusa. El combustible y los trenes han sido objetivos principales para Ucrania en los últimos meses. Como dice Newskiss, los ataques a reservas de combustible y tanques ferroviarios en Crimea tienen 2 objetivos estratégicos: limitar la movilidad de las tropas rusas, privar al ejército de reservas y perturbar la logística de las operaciones ofensivas. Los expertos enfatizan que estos ataques no son aleatorios, sino que son elementos de una campaña integral para paralizar la logística de ocupación. Sin embargo, va un poco más allá de eso. Los ataques de Ucrania a las reservas de combustible de Crimea llegan en un momento en que la península ocupada está sintiendo de manera significativa los efectos de los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo de Rusia. Comenzando con el combustible, el Kiev Independiente destacó algunos de los problemas con los que Crimea ha estado lidiando en los últimos meses. El 8 de octubre informó que Rusia amplió las restricciones a la venta de gasolina en varios territorios tras ataques con drones ucranianos. Esto inhabilitó gran parte de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia.
La refinación es el proceso que se utiliza para convertir el petróleo crudo en productos utilizables como gasolina y diésel. Es decir, los ataques de Ucrania hicieron precisamente lo que estaban diseñados para hacer: reducir drásticamente las reservas de combustible de Rusia. Según el medio, Crimea ya estaba lidiando con graves escasez de combustible cuando se anunciaron estas medidas. Cerca de la mitad de las gasolineras en la península detuvieron ventas el 24 de septiembre, mientras Ucrania atacaba 16 de 38 refinerías rusas. Avanzando hasta finales de octubre, la situación era un poco más alentadora para los desafortunados residentes de Crimea. El 28 de octubre, el Moscow Times informó que las autoridades de la península incrementaron el límite de combustible que cada persona podía comprar por visita en la gasolinera. Sin embargo, los rusos de Crimea no podían entusiasmarse mucho. Seguía permitido comprar solo 30 litros por persona, es decir, 65 galones. Sin embargo, es una leve mejora frente al anterior límite de 20 litros. Aún así, solo alcanza para medio tanque de un auto pequeño. La gente de Crimea no nada en gasolina, solo enfrenta restricciones un poco menos severas. Quizás perder tanto combustible entre el 5 y 6 de noviembre haga que las restricciones se vuelvan más estrictas otra vez. Este tipo de escasez es parte del plan ucraniano, y sus ataques a las refinerías van a tener un impacto duradero. Eso es, según el Consejo Atlántico, que escribió lo siguiente en octubre. La Agencia Internacional de Energía de París indicó que los ataques con drones ucranianos reducirán las tasas de procesamiento en las refinerías rusas, esenciales para su economía, al menos hasta mediados de 2026. El medio agregó que los ataques de Ucrania a las refinerías siguen aumentando. Y ahora, como vemos con estos ataques de noviembre, Ucrania no solo ataca las instalaciones que producen gasolina, también el combustible almacenado por Rusia. Depósitos, trenes y bases de combustible están en la mira en un enfoque de varias capas para presionar al pueblo ruso, y Putin se ve obligado a tomar decisiones. Putin envía las reservas de combustible de Rusia al frente, privando al pueblo de un recurso vital que necesitan para vivir y trabajar, o mantiene fuerte la situación interna mientras debilita a sus soldados y ataques a las defensas de Ucrania. Ninguna es una buena opción. La primera deja a ciudadanos molestos en casa, y la segunda causa más rusos muertos en Ucrania, con poca ganancia territorial. Todo esto sin mencionar el impacto en la economía rusa. Según el Consejo Atlántico, Rusia busca depender menos de los impuestos obtenidos por la venta de petróleo y gas. Debe hacerlo. Los ataques a refinerías en Ucrania y las sanciones occidentales dejan a Rusia con menos combustible para vender y pocas ganancias. ¿Cuál es la gran idea de Rusia para resolver este problema? Implementar más impuestos internos a su gente, informa el Consejo Atlántico. Estos son impuestos que se aplicarán a una población que está lidiando con una inflación que no ha bajado del 8% en ningún mes, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Aumentar impuestos y el costo de vida, junto con la escasez de combustible, solo frustrará más al pueblo ruso, que sufre mucho más de lo esperado por la operación militar especial de Putin en Ucrania, la cual carece de visión a largo plazo. La estrategia ucraniana busca generar presión. La gente de Crimea sentirá aún más la presión después de estos últimos ataques, y Putin se está quedando sin excusas que pueda dar. Todo esto se agrava porque Ucrania también está poniendo su atención en la vasta red ferroviaria de Rusia. Otros 2 trenes de Rusia han sido destruidos en Crimea. Y estos son las últimas víctimas de una estrategia concertada en la que Ucrania está eliminando la mayor cantidad posible de carga ferroviaria de Rusia. El Moscow Times anticipó la creación de esta estrategia en un artículo del 12 de junio, en el que señaló que los ferrocarriles de Rusia son vitales para el esfuerzo bélico del país y complicadas de desactivar. Su informe se publicó justo cuando Ucrania acababa de lanzar un ataque con drones submarinos contra el puente de Kerch, que conecta con Crimea y alberga una enorme línea ferroviaria de carga. El ataque no inutilizó permanentemente el puente de Kerch, pero mostró la intención de Ucrania para 2025. El medio resalta la importancia de los ferrocarriles en Rusia al mencionar que Andrei Bilyultsov es presidente de la Junta de Ferrocarriles Rusos. Si ese nombre te suena, es porque Bilyultsov también resulta ser el ministro de Defensa de Rusia. Tras lo ocurrido en Crimea, Bilyultsov intentará ocultar el éxito de Ucrania y lidiar con que otras 2 locomotoras rusas sean destruidas. Esta conexión entre el ferrocarril y la defensa rusa
Te dice todo lo que necesitas saber sobre la magnitud de esto. Rusia depende del buen funcionamiento de sus trenes y de su red ferroviaria para mantener en marcha su maquinaria de guerra en Ucrania. Parte de la estrategia de Rusia en la guerra ha sido controlar los centros ferroviarios de Ucrania. Así pueden usarlos para enviar más tropas y suministros a Ucrania. Sin los ferrocarriles, la logística de Rusia se desmoronaría. Ucrania lo sabe, lo que significa que el ataque en Crimea logró el doble propósito de eliminar combustible y asestar un golpe a la red logística de Rusia en la península. Para el 2 de noviembre, los medios de United 24 informaban que Ucrania también está aprovechando las capacidades de los grupos partisanos para llevar a cabo operaciones de sabotaje en trenes rusos. Muchos de estos grupos operan dentro de la propia Rusia, señala el medio, y parecen estar actuando bajo la dirección de la principal dirección de inteligencia de Ucrania. Entonces, ¿los trenes de Rusia son un objetivo? Ucrania usa drones y saboteadores para destruir el mayor número posible de locomotoras rusas. Esto es un microcosmos del asalto asimétrico que ha caracterizado el enfoque de Ucrania para defenderse de Rusia. Putin parece incapaz de contrarrestar estas tácticas, aunque Ucrania las ha estado utilizando desde el momento en que Rusia invadió. Este asalto asimétrico se ha expandido en los últimos meses. Como señala New Sky, las operaciones de SSR demuestran un nuevo enfoque de la guerra, ataques a bases enemigas en la retaguardia. El uso de drones para atacar reservas genera inestabilidad y agrava el apagón logístico del ejército. La guerra en Crimea hace mucho que se convirtió en un frente contra la infraestructura energética, y este es el punto clave. Cuando Putin invadió Ucrania, esperaba nada más que una guerra tradicional. Pensó que Ucrania podría intentar defenderse. Rusia tenía superioridad numérica. Más soldados, aviones, tanques y vehículos blindados ganarían el día. Aunque Ucrania logró repeler a las fuerzas rusas y recibió equipo de aliados occidentales, Putin creyó que era cuestión de tiempo. Sería una guerra de desgaste. La ventaja numérica seguiría contando, aunque la victoria tardara más en lograrse. Lo que Putin nunca anticipó fue que Ucrania era demasiado inteligente para meterse únicamente en una pelea directa con Rusia. La llegada temprana de drones al campo de batalla y la evolución constante de Ucrania en esta tecnología poco utilizada le permitió adoptar un enfoque asimétrico. Eso está golpeando a Rusia en lugares donde nunca esperó ser golpeada. Como señaló el Centro de Ginebra para la Política de Seguridad en marzo, Ucrania ha redefinido cómo librar una guerra contra una nación gigante como Goliat. Cuando te asignan el papel de David, la superioridad numérica de barcos, tanques y aviones de Rusia importa menos que su capacidad de usar drones y teléfonos inteligentes para dañar al enemigo. La tecnología de código abierto y la inteligencia artificial accesible impulsan el enfoque asimétrico de Ucrania, permitiéndole atacar objetivos en la retaguardia y dentro de Rusia. Eso, que Putin habría asumido que estaría a salvo cuando invadió Ucrania por primera vez, los ataques de Ucrania en Crimea ofrecen el ejemplo perfecto. Aunque solo unos pocos misiles estuvieron involucrados la noche del 5 de noviembre, la mayoría de los daños los causaron los drones de Ucrania. Estos dispositivos baratos, al menos en comparación con el equipo militar tradicional, son precisos, difíciles de detener y pueden desplegarse en tal cantidad que pueden saturar un objetivo. Como señala el Instituto de Guerra Moderna en un artículo de octubre, este conflicto ha expuesto el costo excesivo de doctrinas obsoletas, sistemas heredados vulnerables y estructuras de mando rígidas. Ucrania está teniendo éxito contra Rusia porque siempre se adapta a lo que sea que Rusia le arroje. Ahora, su estrategia asimétrica se enfoca en el combustible que los tanques, vehículos y personas rusas requieren para sobrevivir. Lo que estamos viendo sigue siendo una guerra de desgaste. Sin embargo, es desgaste. Eso tiene menos que ver con la cantidad de equipo militar tradicional que una nación puede desplegar, y más con cuántos recursos del enemigo se pueden destruir. Fuera de las fronteras de Ucrania o en su territorio ocupado, Crimea es un objetivo que se ha vuelto cada vez más fácil de atacar para Ucrania a medida que la guerra ha avanzado. Lo más probable es que pronto estaremos informando sobre más combustible, petróleo y equipo en Crimea siendo destruidos por los drones de Ucrania. Por cierto, mencionamos que Ucrania usa grupos partisanos para destruir trenes rusos como parte de su estrategia asimétrica. Eso fue exactamente lo que hizo a finales de la semana pasada, y utilizó saboteadores rusos que traicionaron a Putin en el proceso. Rusia enfrenta una lucha interna porque algunos rusos trabajan contra Putin para debilitar al país. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para ver más videos sobre los últimos ataques de Ucrania contra la Crimea ocupada.